Créditos UVA, la palabra UVA viene de unidad de valor adquisitivo. En realidad es una unidad que se ajusta, y eso es lo más importante a tener en cuenta, en función del índice de precio del consumidor que elabora el INDEC, o el coeficiente de estabilización, para ser más técnico, pero que en lo que respecta a la gente, el crédito en general tiene una tasa fija en pesos, pero el capital adeudado es el que se ajusta en función del UVA. Y esto hace que, a diferencia de créditos hipotecarios que se daban en años anteriores, la cuota va variando. Eso por ahí es lo que más preocupa a la gente que lo va a tomar o que ya lo tomó. En función de este crédito en particular, varió mucho las condiciones del año pasado a este. Es un crédito que fue bastante masivo, que mucha gente lo sacó y accedió a su vivienda gracias a este crédito. Y la primera comparación que hace la gente que hacía la gente cuando sacaba este crédito era comparado al alquiler que estaba pagando. Entonces se da que el año pasado, cuando lo comparaba con su alquiler, en términos generales, siempre hablando, se daba que la cuota daba al menos un poco inferior a la de un alquiler. El porqué de esta cuestión es porque el crédito fue diseñado ajustable a los fines de que se pueda entrar al crédito con una cuota más baja, y la cuota, por supuesto, que se va a aumentar porque en este país de inflación siempre va hacia arriba, entonces se ajusta en función de este índice de precios que les comentaba, y hace que al inicio la cuota sea más baja en comparación con créditos que se daban años anteriores. Como en este país siempre tenemos situaciones inflacionarias, en los créditos anteriores se arrancaba con una cuota muy alta para poder cubrir los efectos de la inflación. Este crédito, como se ajusta, arrancaba en una cuota más baja y hace que mucha gente pueda entrar. De hecho, se daba con una cuota límite, digamos, del 25% de los ingresos de la persona. Entonces, límite. Entonces, se podía entrar más fácilmente. Esto cambió bastante del 2017 a este año, sobre todo por el tema de la devaluación que hubo, porque el cambio en el valor del dólar produjo dos efectos negativos. El primero es que los inmuebles que se compran o se construyen están valuados en dólares, entonces el crédito automáticamente se tiene que sacar un crédito mucho mayor para comprar el mismo inmueble, y eso hace que ya de por sí las cuotas sean más altas y también sea más difícil entrar, porque sigue estando el tope del 25% de los ingresos. Para el que no entró se le complicó entrar, y para el que ya estaba, el segundo efecto negativo que tiene es que la devaluación o la suba del dólar hace o arrastra un aumento en los precios en general, que son los que mide el INDEC a través del índice de precios del consumidor. Entonces se ajusta la cuota en función de ese aumento, y bueno, normalmente el aumento que está midiendo INDEC como aumento de precios es superior al ajuste de las paritarias, o sea, de los sueldos que tienen las personas. Siempre hablando en términos generales, pero se ha dado que en números oficiales, que son números mayores los de aumento de precio que los de los sueldos, con lo cual para la gente se le complica un poquito más pagar la cuota. Oficialmente no hay ningún método de ajuste o de refinanciación claro que haya dispuesto. Sí es cierto que lo que está pasando por ahí es recién ahora que se da esto, porque como el crédito es relativamente nuevo, digamos, cuando se inició el crédito o se diseñó, en realidad estaba pensado a una inflación inferior a la que tenemos actualmente, y obviamente no estaba estipulada la devaluación que hubo, ¿no? O el tipo de cambio del dólar que subió. Entonces estaba pensado para una inflación más baja, entonces el ajuste de la cuota iba a ir en consonancia con el aumento de los sueldos. Cuando a partir de este año hubo variaciones fuertes en el dólar y en el índice de precios, ahí se empezó a generar el desfasaje, de donde la gente por ahí se le complica más pagar el crédito, porque le aumentó más que lo que le aumentó su sueldo. Normalmente, además, el sueldo aumenta en partes a lo largo del año, digamos,
suponiendo que haya un aumento de un 25% según el convenio colectivo, no se da de una sola vez, sino que va aumentando por partes. Y bueno, la inflación ya en los primeros meses del año había sido bastante más alta que el aumento de sueldos. Bien, ¿hacia quiénes está destinado este crédito y cuáles son los montos que se pueden manejar para obtener? Bien, es un crédito que está diseñado para, digamos, si se quiere, clase media o ingresos medios. Tiene límites bastante altos para la compra del inmueble, pero volvemos al original, que el 25% de tope sobre los ingresos hace que vos puedas pagar una determinada cuota. Suponiendo una persona que tenga 40.000 pesos de ingresos, de sueldo o de lo que sea, podrías pagar una cuota de 10. Entonces eso hace que el límite del dinero que te dan para comprar el inmueble sea inferior. Y volviendo a lo que decíamos antes, como el valor de los inmuebles aumentó, porque el dólar aumentó, en muchos casos no alcanza. Y en tema cuotas, ¿cuántas cuotas están disponibles para devolver ese dinero? El crédito está para entre 20 y 30 años en función, porque hay distintas líneas y demás. O sea que tiene una financiación larga, pero como decíamos, es ajustable. Entonces, bueno, los vaivenes que va teniendo este país, va a ir surfeando el valor de la cuota. Bueno, entonces, para finalizar, convendrá este crédito UVA? ¿Cómo lo ves vos como contador? A ver, yo siempre digo que las decisiones económicas de la economía personal, ¿no? Están ligadas siempre a situaciones personales. Entonces, por ahí, si me preguntan si conviene o no, en realidad el que tenía la necesidad de una casa propia no tenía muchas otras opciones. Vamos a empezar por ahí, salvo algunas excepciones como planes municipales y demás. Entonces ya de por sí no había muchas opciones. En cuanto al que tiene, y para ver si conviene o no, habría que analizar de por sí los ingresos de cada persona, el tipo de ingresos. Entonces, por ahí la persona que tiene un sueldo es la que se ve un poco más perjudicada en función, porque hoy tal vez está pagando una cuota mayor a la que pagaría en un alquiler. Ahí entran las decisiones personales. Una cosa es pagar una cuota de una casa propia o pagar un alquiler, ¿no? Pero hoy en día es bastante mayor pagar la cuota que un alquiler, y por ahí algunas personas que tenían ingresos o tienen ingresos que no son de sueldo, o son por actividades independientes o autónomos, que a lo mejor su ingreso está fijo en función del tipo de cambio, llámese algún commodity, valor cereal, exportación, etcétera, por ahí, que son la menor cantidad, por ahí se ven no perjudicados porque el valor de la cuota va más o menos en función a sus ingresos. Pero esta es la menor cantidad de gente. En realidad la mayoría que es por ahí que lo paga con un sueldo es la que ve en estos momentos más complicada pagar la cuota.